Evidente. Asesinos psicópatas en serie. La apuñalé aquí, y ella cayó más allá. Para comprender su salvaje brutalidad, nos remontamos a sus infancias, que nos revelarán sorprendentes facetas íntimas de los psicópatas. Traté de entrar por esta puerta. Y conoceremos a uno de estos asesinos cara a cara. Es lo más cerca que podemos estar. Para establecer quién es el peor de todos. Yo no soy ese monstruo horrible que han querido representar. Existe una escala para medir las manifestaciones más tenebrosas de la conducta humana, índices de maldad. Sopesan la mente criminal y sus actos. Desde homicidas impulsivos hasta asesinos en serie. La ciencia tiene ahora métodos para determinar quiénes son los más criminales. Índice de maldad. La idea era matar, matar, matar. Asesinos en serie a sangre fría. Una sensación, algo que el puñal me provocaba. Ted Bundy aterrorizó al país en los años 70, asesinando por lo menos 30 mujeres. En la misma década, el payaso asesino John Wayne Gacy Jr. quitó la vida a 33 niños y sepultó a muchos en el sótano de su casa. El asesino de Green River, Gary Ridgway, perturbó a Seattle por décadas. Confesó haber estrangulado 48 mujeres. Sus actos son bestiales, incomprensibles, malignos. Todos tienen algo en común. Todos son psicópatas. Gente que, por naturaleza, es manipuladora y egocéntrica, carente de empatía y remordimiento. Se calcula que 1 de cada 100 personas es un psicópata. Pero no todos los psicópatas cometen actos de maldad. ¿Qué distingue a quienes asesinan? Y entre esos asesinos, ¿quiénes tienen la mayor sangre fría? Ahora hay una escala para medir los diferentes grados de maldad. Considera el motivo, el método y la malicia del asesino. Mientras más detestable el crimen, más arriba en la escala se clasifica al hechor. Creador de la escala es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Mi escala me ayuda a navegar por las turbulentas aguas del crimen violento. El Dr. Stone investiga a estos criminales para clasificarlos en su escala. Comienza el análisis haciéndose algunas preguntas clave. ¿Cuántos de ellos proceden de familias fragmentadas? ¿Cuántos tuvieron una predisposición a la enfermedad mental? ¿Cuáles son sus características de personalidad? Debemos estar frente a algo que invalidó la capacidad del individuo para experimentar compasión y empatía normales hacia otras personas. ¿Qué motivó a un psicópata como Ted Bundy? Actualmente hay un decálogo para determinar si alguien es psicópata, y él revelaba las señales típicas. Tal vez la más sorprendente de esas características es el encanto. Es un joven brillante y un buen abogado. Sería un agrado verlo ejerciendo en la corte, pero se ha descarriado. Cuídese en adelante. Gracias. Han pasado más de 3 décadas desde que Seattle fuera conmocionada por sus terribles asesinatos. Solo después de largo tiempo lograban ver la magnitud de su brutalidad. La ciudad estaba paralizada por el miedo. Cuando Bundy fue finalmente encarcelado, se sorprendieron. Todo ciudadano respetuoso de la ley y el orden debería pasar un par de semanas dentro y aprender cómo funciona. Hay gente muy antisocial y gente muy buena encerrada. Al margen de que sean culpables o inocentes, es muy educativo. ¿Cómo pudo una persona amable y carismática cometer tan horrendos crímenes? Para comprender los actos de Ted Bundy, hay que reconocer primero los rasgos de un psicópata. Rasgos que suelen estar presentes en la infancia. Recreación. La infancia de Ted Bundy tuvo como base una mentira. Vivía con su joven madre soltera y la familia de ella. Esa familia hacía creer que Ted y su madre eran hermanos. Jamás conoció la identidad de su padre. Desde muy temprana edad, Bundy comenzó a revelar una inclinación a la violencia, a sacar provecho de otros, a disfrutar de las penurias del prójimo. En un incidente registrado, puso cuidadosamente cuchillos en torno a la cama de su tía. Esperó a que ella despertara y tranquilamente observó su terror.
Incluso en su niñez, pareció inmune a los efectos de las perturbaciones que causaba y a las emociones ajenas. Ted y su madre biológica se mudaron a Washington. Ella se casó y cambió a Bundy su apellido y el de Ted. Ted Bundy era menudo, tímido y tenía pocos amigos en la escuela. Era un chico solitario. Estudiando la evolución de este asesino en serie, el Dr. Stone descubre un hecho trascendental. Ted Bundy había hallado un arma poderosa, el poder de oratoria. Su madre mecanografiaba sus pruebas escolares. Él dictaba los temas al momento, improvisando coherentemente, exponiendo claramente sus ideas. Su confianza iba en ascenso. Un rasgo clave del psicópata es tener mucha labia. Bundy aprendió a cautivar con palabras oportunas para manipular personas. Parecía ser un ciudadano modelo, incluso un héroe. Había capturado a un ratero, salvado a un chico que se ahogaba, y era voluntario en un centro de rehabilitación social. Pero en medio de sus prácticas manipuladoras, se encontraba urgido por el ansia de cometer crímenes. Primero se contentó con hurtar en tiendas. Consideraba que vestido formalmente y bien peinado, nadie sospecharía jamás de él. Su facilidad de palabra lo llevó a la política del sector y a la escuela de Derecho. Manipulación, engaños, seducción. Esas son características del psicópata. Pero por supuesto, no todos los psicópatas resultan criminales. Algo más llevó a Bundy a su crisis. Enero de 1974. La relación de Ted con una mujer adinerada a la que propone matrimonio termina abruptamente y algo ocurre. Fue algo que yo no esperaba y en cierta forma me hizo sentirme menospreciado. En el curso de ese mes, cae su primera víctima conocida. Una mujer de notable parecido físico con su exnovia. ¿Qué puede haber diferenciado a Bundy de una persona común que experimenta el quiebre de una relación? Hay algo en el sujeto común que lo frena para que no concrete sus pensamientos y estos sigan manteniéndose en el nivel de la fantasía. Pero en Bundy, esas fantasías fueron, como decimos en psiquiatría, actualizadas. ¿Sorprendido? No lo sé, no sabía qué esperar. El hombre que parece tan tranquilo y formal inicia una aventura criminal que dura 4 años. Mujeres universitarias comienzan a desaparecer del área de Seattle. La historia se difunde. Un hombre joven ya puesto acecha en la ciudad. Se encuentra a otras mujeres muertas, algunas terriblemente mutiladas. Bundy es atrapado en 1975, cuando la policía revisa su auto y halla una palanca, esposas y una máscara de esquí. Al parecer, el terror ha terminado. Opta por ser su propio abogado y obtiene acceso a la biblioteca del tribunal para preparar su defensa jurídica. Antes del juicio, salta por una ventana y escapa. Se reanuda el terror a su paso por el país rumbo a Florida. Irrumpe en una fraternidad femenina, donde brutalmente golpea y estrangula a 4 mujeres. En un lapso de 4 años mata al menos 30 personas. La última, una niña de 12 años. Finalmente es arrestado en Florida en 1978. Marcas de dientes en la víctima corresponden a su registro dental y confirman su culpa. No parece del tipo que mate a alguien. Continúa usando su encanto de psicópata en la corte. Mi nombre es Ted Bundy y estoy defendiendo el caso. Ahora solo quiero presentarme ante ustedes. Ha asumido su propia defensa legal. Ponerse en posición de ser el defensor de uno mismo es psicología positiva, es decir, vas a lograrlo. Lo lograrás porque tienes razón. Hasta llega a proponer matrimonio a una amiga que testifica sobre su carácter. Carol, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Y yo contigo? Sí. Me casaré contigo. Muy bien. Por mayoría, el jurado sugiere y recomienda a la Corte imponer la pena de muerte al acusado Theodore Robert. Su carisma ha fracasado. El jurado tarda 45 minutos en encontrarlo culpable. Ted Bundy ha matado brutalmente al menos 30 mujeres. El Dr. Stone analiza sus motivos. Parece empeñado en dominar, subyugar a sus víctimas con la fuerza y la violación.
Los asesinatos son para él la culminación de un sentimiento insano. Bundy ha descrito el sentimiento derivado del asesinato. En esa situación, una persona es Dios. Las posees y pasan a ser parte tuya para siempre. El Dr. Stone considera su naturaleza psicopática. Era insensible, inconmovible ante el terror emocional que infligía. Lo clasificó con otros asesinos en serie sádicos sexuales. Ted Bundy está en el nivel 17. ¿Qué hace tan insensibles a asesinos como Ted Bundy? Los científicos están usando tecnología gráfica del cerebro para mostrar que los psicópatas son emocionalmente más ajenos, de mayor sangre fría que otros. Los psicópatas pueden ser increíblemente crueles. Son de absoluta sangre fría. El Dr. Kent Kill está en el profesorado de la Universidad de Yale. Su padre era un editor de periódicos cerca de Seattle durante las correrías de Bundy. Mi padre me contaba las historias de este joven vecino que hacía cosas terribles. Eso despertó mi interés por saber cómo alguien evoluciona hasta ser un asesino en serie. El Dr. Kill estudia lo que hace diferente a los psicópatas. Efectúa experimentos que grafican sus emociones. Los psicópatas viven una existencia muy diferente al resto de nosotros. No les interesa adquirir apegos emocionales. No cultivan relaciones sentimentales significativas. Adelante. Si les preguntamos qué se siente al estar enamorado, responden, se logra tener buen sexo. Quienes tienen una víctima a la que van a atacar y ella ruega, por favor no me haga daño, no me haga daño, en su mayoría se refrenan y no causan ese daño. Pero el psicópata no procesa esa señal de la misma manera y continúa con su propósito agresivo. El Dr. Kill ha creado un sistema para medir la emoción en las personas a través de un sencillo test. Recluta voluntarios de la comunidad, desde convictos recientes hasta estudiantes universitarios. Los conecta a un encefalógrafo. El cerebro actúa como 1.000.000 de mini baterías. Cuando todas ellas están organizadas, podemos registrar lo que hace el cerebro mientras el sujeto procesa diferentes tipos de información. Los registros se realizan colocando algo parecido a un gorro de natación en la cabeza. Ese casquete lleva electrodos que transmiten la actividad cerebral. ¿Qué tal va todo? Bien, ¿listo para empezar? Estoy listo. Correcto. Palabras, algunas reales, otras inventadas, aparecen en la pantalla. Se dice al voluntario que oprima un botón cuando vea una palabra falsa. Es un test aparentemente sencillo, pero el Dr. Kill tiene todo sistematizado. Algunas palabras que surgen en la pantalla son emotivas. Palabras positivas como amigo o amor. Bien, trate de presionar tan rápido como pueda. Y palabras negativas como herir, mutilar, matar. Muy bien, listos para comenzar la tarea funcional ahora. El Dr. Kill logra una vista adicional mediante resonancia magnética. Aunque los voluntarios no saben que sus emociones están siendo sondeadas, los resultados de encefalografía y tomografía muestran que les causan efecto. El encefalógrafo nos indica el tiempo en que ocurren las cosas y el escáner de imagen nos dice en qué espacio suceden. Estas técnicas se pueden usar para sencillamente observar cómo procesa información el cerebro del psicópata. Lo que se concluye es que no lo hacen igual que el resto de las personas. En la mayoría, las emociones se regulan en la corteza media prefrontal. El Dr. Kill ha descubierto que en la mente del psicópata esta región da resultados anormales. ¿Siente bien? Ajá, correcto. Comparativamente en quienes no son psicópatas, esta región es menos activa. Lo que sugiere es que ellos entienden el significado literal de las palabras, pero no entienden su profundo significado emocional. Conocen las palabras, pero no la música. Esta carencia emocional puede permitir al psicópata mantener una calma externa, ciego a las emociones de quienes le rodean. ¿Sorprendido? No lo sé, no sabía qué esperar. No había estado en la cárcel ni me habían arrestado antes. Si se hiciera un test así a Ted Bundy, sobre todo mostrándole palabras que representen ya sea escasa emoción o profunda emoción, él revelaría un patrón que sería casi inalterable. Eso indicaría que los psicópatas no relacionan las palabras con emociones. Relajación. Como lo hace la gente romper, corriente. Disparar, alegría, robar, pelear, robo, perder, confianza. Esa condición
Es lo que les permite decir cosas para agradar a los otros, porque no les importan las consecuencias. En la escala del mal del Dr. Stone, Ted Bundy figura en el nivel 17, psicópatas que son asesinos sexuales en serie. Niveles más altos de la escala están reservados para psicópatas motivados por fines aún más horrendos. Las mujeres me interesaban poco y nada. La idea era matar, matar, matar. Criminales como Gary Ridgway, el asesino de Green River. Para mí, fue más prolífico y aún más displicente en sus crímenes que el propio Ted Bundy. Agosto de 1982. 3 cadáveres son hallados en Green River, en Seattle. Todos brutalmente estrangulados. En la siguiente década, se encontraría un total de 48 víctimas. El mayor número de muertes confirmadas atribuidas a un asesino en serie de los Estados Unidos. Tal como Bundy, creo que las claves de su criminalidad se remontan a su infancia. ¿Cree que tuvo una infancia normal? Creo que sí. Cuando tenía problemas, los dejaba fuera de mi mente. Ocultaba todo lo que podía ocultar. Cuando crecía en los años 50, el mundo de Gary Ridgway estaba definido por una mujer, su madre. En cierta forma era una típica ama de casa de la época, pero el Dr. Stone descubre otra faceta de su personalidad. Según mi investigación, la madre de Gary era una mujer severa, devotamente religiosa y sin embargo muy provocativa, lo que despertaba en su hijo sentimientos de atracción sexual hacia ella. La detestaba y la amaba. Dícenos, oh Dios, agradecemos tu abundancia mediante Cristo nuestro Señor. Amén. Ella parecía ser tan seductora como violenta. En una ocasión había roto un plato en la cabeza de su esposo en el comedor. Ridgway tenía conflictos no resueltos con las mujeres, algo que perduró hasta su edad adulta. Ridgway se casó 2 veces. Ambas esposas lo engañaron. La causa de mis problemas son las mujeres, los divorcios, las mentiras que me dijeron. La traición lo hace caer al abismo. Gary Ridgway, el asesino de Green River, estranguló brutalmente a 48 mujeres. Para clasificarlo en su escala del mal, el psiquiatra forense Dr. Stone explora la influencia que pudo tener su infancia en su obsesión criminal. Desde temprana edad, Ridgway es perturbado por las mujeres y después de la infidelidad de 2 esposas, surge su ira. Adquiere una fijación con las prostitutas. Y cuando una de ellas lo encoleriza, se desborda. Cuando mató por primera vez, ni siquiera pensó, acabo de matar a un ser humano. No, eso no pasó por mi mente. Solo quería sexo y lo quería gratis. Estaba enojado y deseaba matar a una mujer. ¿No significaban nada para usted? ¿Jamás le importó a alguna mujer? No, nada. Estrangulaba mujeres con lo que tuviera a mano. Línea de pesca, alambre, cable eléctrico, corbata. Estrangulándolas, adquiría autoridad. Yo era un mojigato, pero me sentía dominador al matar a una mujer. Calmaba mi ira por un tiempo. Anhelaba sobre todo una meta: matar a cuantas mujeres promiscuas fuera posible. Era como si tratara de matar a su madre una y otra vez. Ridgway lleva a sus víctimas a las proximidades del aeropuerto. Así, el ruido de los motores ahoga los gritos. Se empeñaba en desorientar a los expertos variando la forma en que deja los cuerpos. Un cadáver en cierta posición, otro decapitado, otros abandonados en estados vecinos. Deja recibos, colillas de cigarrillos, goma de mascar,
todo de terceras personas, para crear pistas falsas. Ridgway era metódico. Cuidaba de no ser atrapado antes de lograr su enajenada meta. No sentía nada por ellas. Matándolas, obtenía yo mi satisfacción. Señor Ridgway, al estrado. Noviembre de 2001. Después de 20 años eludiendo a la policía. ¿Cómo se declara ante el cargo de asesinato en primer grado? Ridgway es arrestado cuando evidencias de ADN lo relacionan con los cadáveres. Culpable. ¿Cómo se declara ante el Confiesa cargo el asesinato de 48 mujeres. de 48 muertes imputables? El mayor número confirmado de un asesino en serie de Estados Unidos. Conocida como Jane Doe. Culpable. Gary Ridgway tenía como meta eliminar tantas mujeres promiscuas como pudiera. Estranguló a 48 mujeres. El Dr. Stone lo compara con Ted Bundy. Para Bundy, la violencia sexual parecía ser el motivo. Sus crímenes parecen impulsivos comparados con los de Ridgway, que fueron sistemáticos. Para Ridgway, el asesinato era la fuerza motriz. Lo clasifico con otros asesinos en serie metódicos. Gary Ridgway está a un nivel más alto que Ted Bundy. Clasificación 18 en la escala del mal del Dr. Stone. Pero para el Dr. Stone, hay otros asesinos que deben considerarse aún más crueles que Ted Bundy o Gary Ridgway. Hay otros asesinos que satisfacen un deseo aún más oscuro: torturar. Los pongo en el nivel más alto de mi escala. El Dr. Stone intenta conocer mejor a los psicópatas ubicados en el nivel más alto de su escala del mal. Es un cometido que lo lleva a la unidad de condenados de una cárcel de Texas para conocer a un asesino en serie frente a frente. Para el Dr. Michael Stone, Tommy Lynn Sells es un espécimen raro. En su época, Sells fue un asesino particularmente resentido, como si hubiese estado en contra de toda la humanidad. Pretendía destruir el mundo. Puede ser uno de los pocos asesinos en vida con una clasificación 22, la más grave en la escala de Stone. Sells cometió sus asesinatos con total indiscriminación. Ya se tratara de hombres, mujeres o niños, los mataba tal como quien aplasta cucarachas en la cocina. Tommy Lynn Sells puede constituir la clave para comprender a los más perversos asesinos que actúan a sangre fría. Me viene a la mente esa frase señera del infierno de Dante: renuncien a toda esperanza quienes aquí entren. El Dr. Michael Stone emprende un viaje para entender la mente del más extremo de los asesinos en serie a sangre fría. Los que torturan sin emoción y destruyen vidas sin remordimiento. Hoy se acerca a un hombre que puede ser el más perverso de nuestra época. Tommy Lynn Sells. Señor Sells, soy el Dr. Stone. No separa este vidrio para que ninguno vaya a rasguñar al otro, supongo yo. Doctor, esto es lo más que puede acercarse. Sí. No tenemos intención de matarlos. Creo que terminé con todo eso. Sí. Tommy Lynn Sells ha sido llamado el asesino a campo traviesa. Debe haber quitado la vida a 70 personas en una docena de estados. Era un vagabundo que recorría el país abordando trenes, buscando víctimas por el camino. Sells guía al Dr. Stone por su tortuoso pasado. Nacido en 1964, dice haber sido abandonado por su madre y abusado sexualmente por un vecino. ¿Lo comprende? Sí, claro. Tuve una infancia espantosa. No cabe duda alguna sobre eso. A los 14 años huyó de su casa. 2 años después cometió su primer asesinato, fortuitamente en un lugar en el cual robaría. Subí para ver qué ocurría y vi a un hombre haciendo sexo oral a un niño pequeño. Entonces me dije, oh no, ese sujeto morirá. Entiendo. Fue repentino. De pronto algo se gatilló en mí. Sabía que tenía una pistola en el bolsillo y que iba a matar al sujeto. Sí. Fue todo así de simple. Sí. Pero una vez hecho, sentí exaltación. Eso sentí, como si estuviese dopado. Una vez que Tommy experimentó la sensación de matar, no pudo detenerse. Viajó de un estado a otro. A diferencia de Ted Bundy y Gary Ridgway, que se centraban en mujeres, Tommy Lynn Sells atacó virtualmente a cualquiera,
sorprendiéndoles cuando menos lo esperaba. Caminé por aquí hasta llegar a la casa, por la parte trasera. Las personas que usted mató podían ser hombres, podían ser mujeres, podían ser niños. Fue como un sentido igualitario. ¿No establecí un patrón como tantos? Sí. Y por lo tanto era como que a cualquiera podía tocarle. Bueno, la gente no importa. Interesa el crimen. Sí. Es esa sensación de sangre. La exaltación misma. Es como subir a las nubes. Y en resumen, ¿a cuántos mató usted? Y en ese caso, ¿cuál es su respuesta? Lo ve. También trata de reducirme a cifras. No lo sé. Calcule usted. ¿Un par? ¿3 al año? ¿4 al año? Por 20 años. ¿Cuánto suma eso? ¿50? ¿70? Sí, es eso. Bien. Tal vez más. En la noche de su último crimen, ingresó a esta casa rodante, en la que dormían 2 muchachas. Cuando Sells fue capturado, la policía lo filmó al reconstituir hechos en la escena del crimen. Traté de entrar por esta puerta. Usé una palanca, pero no me dio resultado. Entonces caminé al otro lado. Hay una diferencia entre dar un tiro en la cabeza y degollar, que toma más tiempo. Hay más sufrimiento. Cortar el estómago lleva más tiempo aún. ¿Entiende a qué voy? Quiero saber si su idea básica era: voy a liquidar a esta persona sin que sufra mucho y lo haré de forma rápida. Porque a veces usted lo hizo de modo que le tomó más tiempo. Usted está insinuando que yo disfrutaba lo que hacía. No lo sé. Bueno, el cuchillo tiene algo especial. Hacer el corte, ver cuando la piel se abre, ver esa apertura y observar cómo va apareciendo lo de adentro. Quizás me hice adicto a eso. Los métodos de Sells variaban. Esta ventana estaba abierta. A veces usaba un cuchillo, otras una pistola. ¿El cuchillo y la sangre lo estimulaban más que otros medios, como una pistola, por ejemplo? No, armas de fuego no. Son muy peligrosas. Pero un cuchillo en sus manos es muy peligroso también, Tommy. Seamos francos. ¿Usted cree? No hay que ser un genio para saberlo. Claro. En un caso, asesinó a toda una familia, golpeando a una mujer embarazada, su hijo de 3 años y luego a su hijo no nato hasta la muerte. ¿Hubo alguna diferencia la primera vez cuando mató a una persona en Mississippi? ¿Una excitación distinta? ¿Otra sensación? Esa primera vez vuelve. Puedo verla en cámara lenta. Entonces lo que vino después de eso resulta más... ¿acelerado? Más rutinario. Ya no encontraba el dragón de la furia desatada. No era lo mismo. Faltaba aquel desahogo de ira que sentí la primera vez. ¿Fue siempre una liberación de ira? Sin duda alguna. El estallido de un cristal en millares de fragmentos que volaban en mi cabeza. Para mí es difícil imaginar eso. A menos que existiera también cierto elemento de poder sobre la vida y la muerte en manos de Tommy Sells antes que en las manos de otros. Es tener poder, como Dios, para decir quién vive y quién muere. ¿Algo que... ¿Quién dice? Dios. ¿Dios? Usted cree en Dios y es un psiquiatra. La misma y otra vez. Bueno, la gente habla de Dios como un poder, como una forma de expresión. No implica ser o no ser religioso. No estaba jugando a Dios. Tommy no es un dios. Tommy es un sujeto muy complejo y muy confundido. En la noche de su último crimen, entró al dormitorio de 2 chicas dormidas. Desperté a esa niña. Ella dio un salto y dijo a la otra que buscara a su mamá. La apuñalé aquí. Entonces ella retrocedió y yo... yo le asesté un corte más o menos así. Entiendo. Ella se desplomó, justo aquí. No puso resistencia y la maté. En cuanto a la otra pequeña, caminé por aquí y la ataqué así.
Una de las chicas sobrevivió. Con el cuello cortado caminó más de 1 kilómetro hasta la policía. Sells fue finalmente arrestado. ¿Ella se movió o trató de escapar? No, se quedó ahí. De acuerdo. La ciencia indica que el cerebro de los psicópatas asesinos a sangre fría no responde a emociones normales. ¿Ella gritó, chilló o expresó algo al ser herida? Gritó, pero sin fuerza. Entiendo. Lo que más dijo fue, busca a mamá. Analizando a Tommy Lynn Sells, el Dr. Stone determina que el asesino a campo atraviesa este perfil extremo. Creo que el remordimiento es algo lejano, sin mucha relevancia en su vida. Sin ninguna. Claro. Pero sabe que cuando logre descubrir cómo aliviar mi ira, cómo liberar el odio, cómo recomponer todo este cristal hecho pedazos, pienso que podré sentir remordimiento. ¿Y si sintiera remordimiento? ¿Qué seguiría eso? ¿Qué causaría? Podría tomar la decisión de suicidarme, tal vez. Para el Dr. Stone, Tommy Lynn Sells es más insensible que Gary Ridgway o Ted Bundy. Es el asesino con mayor sangre fría que he conocido. De hecho, se estimulaba, obtenía placer de ver a la gente sufriendo. Por esa razón lo clasificaría en el nivel 22 de mi escala. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone entrevista al asesino en serie Tommy Lynn Sells con el fin de entender el porqué de la sangre fría de los psicópatas. Fue como una exaltación. Fue como cazar a un dragón. ¿Qué ocurría en la mente de Tommy Lynn Sells para llevarlo a cometer tan atroces crímenes al punto de hallar placer en la agonía de otros? La apuñalé más o menos aquí, recuerdo. Estos científicos exploran esa interrogante, y la respuesta puede hallarse en el miedo mismo. En la Universidad de California del Sur, Michelle Fong estudia a psicópatas. No tienen las mismas experiencias de temor o ansiedad que otras personas. Cuando piensan en cometer un crimen, decir una mentira o engañar, no se preocupan tanto como lo haríamos usted o yo. Sabemos que los psicópatas no experimentan emociones como otras personas, y que hay un rasgo emocional que puede definir a los psicópatas: temeridad. Si investigadores como Michelle Fong tienen razón, los psicópatas no sienten miedo como otra gente. La doctora Fong compara a psicópatas con los que no lo son. Coloca electrodos en la piel del voluntario para medir ritmo cardíaco y porcentaje de sudor. Una vez conectados los voluntarios, la doctora Fong tiene que crear una situación angustiosa. Para la mayoría de la gente, la ansiedad es causada por el no saber qué esperar. Se instala un monitor que servirá como control. A partir de 12 segundos, la cuenta retrocederá a 0. Entre tanto, los investigadores controlan el corazón y el sudor del voluntario. Se dice al voluntario que cuando finalice la cuenta escuchará un insoportable chirrido agudo, como raspar tiza en un pizarrón. Lo que habitualmente causa miedo a mucha gente no solo es un hecho, sino la anticipación al hecho. Se sabe exactamente cuándo ocurrirá, hasta en el segundo preciso. Sentimos ansiedad, las reacciones a flor de piel se acentúan, empezamos a sudar, nos ponemos nerviosos. Las personas normales sudan. Los psicópatas, sin embargo, no. No les afecta mucho, no reaccionan, no se ponen sudorosos, no sienten la ansiedad cuando saben que vendrá el chirrido. El estudio se ha repetido numerosas veces con una amplia gama de voluntarios, de modo que hay consistentes datos básicos con curiosos alcances. Cuando uno se entera de un crimen espantoso, el pensamiento inmediato es ¿cómo puede alguien haber hecho esto? Pero si consideramos el resultado obtenido, es más comprensible. No se trata de una excusa para cierta conducta, sino de una explicación de cómo es posible. El Dr. Adrian Rain, profesor de la Universidad de California del Sur, ha llevado la investigación un paso adelante. Podemos ver una diferencia física en el cerebro de los psicópatas. Sus circuitos son diferentes al resto de nosotros.
Él mide también respuestas fisiológicas como latidos cardíacos y condición del sudor, pero en lugar de hacer que el voluntario espere un sonido desagradable, lo hace aguardar una situación aún más incómoda. Se dice a los voluntarios de pronto que tendrán que hacer una exposición de 2 minutos sobre la peor cosa que hayan hecho. Muy bien. Para aumentar su ansiedad, se les dice que será grabada su actuación. Obviamente, es una situación en que la gente se inquieta un poco, pensando en lo peor que hayan hecho. El bochorno, la vergüenza, la culpa. Son emociones secundarias que creemos que los psicópatas no sienten. Comprensiblemente, la mayoría de los voluntarios suda y su ritmo cardíaco se incrementa. Pero los psicópatas no se alteran. Los psicópatas poseen un sistema diferente al nuestro. Comprobadamente tienen sangre fría. ¿No significaban nada para usted? ¿No sintió algo por ellas? No, nada. No. ¿Son malvados los psicópatas? ¿Son como demonios con cuernos y tridente? No. En apariencia son como usted o yo. Se ven normales. Se insertan en la sociedad muy fácilmente. En realidad hay escasa diferencia entre un psicópata y un individuo normal. Estos análisis científicos pueden ayudar a explicar por qué un psicópata como Tommy Lynn Sells pudo matar sin temor una y otra vez. Han servido para que el Dr. Stone clasifique a los considerados más perversos. Asesinos que combinan el letal encanto de Ted Bundy, la ira contenida de Gary Ridgway y las temerarias fechorías de Tommy Lynn Sells. Asesinos como John Wayne Gacy Jr. El Dr. Michael Stone ha creado una escala que mide la vileza humana. El nivel más alto está reservado para psicópatas que han cometido los más horribles crímenes. Asesinos en serie como el payaso asesino, John Wayne Gacy Jr. Chicago, 1971. Gacy es un psicópata carismático que se ha creado la imagen del ciudadano modelo. Es incluso voluntario social y entretiene a los niños como payaso. Es un esposo y padrastro. Un empresario con una compañía constructora exitosa. Activo en la política. Ha llegado hasta fotografiarse con la primera dama, Rosalind Carter. Hasta el final, mantiene su apariencia. Creo que la gente me percibe como un tipo de 1,90 m, de ojos verdes, con sangre goteando de la boca y cuernos en la frente. Como Ted Bundy, Gacy podía ser encantador, pero tiene su lado oscuro. Gacy tiene secretos. Como un libro oculto en la pared titulado "Los chicos lindos deben morir". Se oculta tras la máscara del hombre que es un vecino ideal. Como Gary Ridgway, Gacy guardaba un odio profundo, pero no contra su madre, sino, en su caso, contra su padre. Mi padre siempre decía que yo era ignorante y estúpido y que nunca sería alguien. Por eso siempre puse un 110% en todo lo que intenté. Pensaba que si iba a emprender algo, debía hacerlo bien. Su padre es un alcohólico que golpea a su mujer y humilla brutalmente a sus niños. Ridiculiza a su hijo llamándolo chico de mamá. Mata al perro de la casa para castigar a sus hijos. Gacy puede haber sido predominantemente homosexual. Vivía en todo caso muy avergonzado por la evidente intolerancia de su padre. Esta humillación le provocó una tremenda cólera, tanto contra su padre como hacia la parte homosexual de su propia psiquis. Posteriormente dirigió ese odio contra sus víctimas. Gacy afirma que solo mató a un chico en defensa propia. Se lanzó contra mí con un cuchillo. Solo lo tomé por la muñeca y le torcí la mano y resultó muerto, sí. Pero la espeluznante verdad y las víctimas habrían de surgir. Elegía jóvenes, muchos adolescentes a quienes daba empleo. Igual que Tommy Lynn Sells, tiene un inagotable afán de matar. Y tras las puertas de su casa, estos cuartos serán los últimos que sus víctimas han de ver. Un elemento sitúa a John Wayne Gacy Jr. firmemente al tope máximo en la escala del mal, tortura prolongada.
En la casa de Gacy, la policía encuentra un par de esposas, una pistola, una jeringa, agujas y sogas. Pero es debajo de la casa donde los agentes descubren la proporción de su crueldad. Hallan los cadáveres de 29 víctimas. Yo no soy ese monstruo horrible que han querido representar. Asegura que los cadáveres hallados fueron puestos en su casa por alguien. Finalmente es condenado por 33 asesinatos. Pero una cosa lo separa de Bundy, Ridgway y hasta de Tommy Lynn Sells, como el más despiadado y más cruel asesino. La gente no lo entiende. Siento que fui injustamente condenado. Incluso he estado en contacto con las familias de las víctimas. Ellas son las verdaderas víctimas junto conmigo. John Wayne Gacy Jr. fue ejecutado con una inyección letal en 1994. Sus últimas palabras fueron: "Besa mi trasero". Debido a que sometió a sus víctimas a torturas prolongadas y porque negó sus crímenes, yo lo clasifico en el nivel más alto, el 22 de mi escala. La ciencia revela ahora que los psicópatas tienen diferentes circuito cerebral, propensos a la sangre fría. Ciertos rasgos definen al psicópata: encanto superficial, elocuencia, impulsividad, promiscuidad sexual, carencia de empatía, insensibilidad, falta de responsabilidad y remordimiento. Y puede haber millones, tantos como 1 de cada 100 personas. ¿Qué hace que algunos maten? ¿Qué los hace malvados? Investigadores forenses están solo empezando a desentrañar los misterios del psicópata salvaje, estropeado por naturaleza y crianza. En su empeño por conocer los orígenes del mal, el Dr. Michael Stone investiga todos los factores que contribuyen a estos crímenes: genéticos, ambientales, psicológicos. Cree que solo mediante el estudio y entendimiento de los actos viles, algún día, estos podrán ser prevenidos.